Hace años, cuando era joven, me encontré en un momento de desesperación tan profundo, que tomé una decisión que jamás imaginé que podría tomar. Era un monje, un hombre de fe, dedicado a la vida en el convento, pero mi alma se encontraba vacía. No podía evitar sentir que algo me faltaba, que la paz que tanto buscaba nunca sería mía. Fue entonces cuando una sombra se presentó ante mí en medio de la noche, en una habitación solitaria. Él me ofreció lo que más deseaba: poder, conocimiento y respuestas. El diablo. Su voz era como un susurro en mis oídos, tentadora, persuasiva. Lo tienes todo, pero aún te falta lo más grande, el poder para controlar tu destino, me dijo. Su promesa era clara, un pacto. Un precio que pagaría con mi alma, pero que, en ese instante, me parecía un precio pequeño. No pude resistirme. El deseo de saber, de sentir, me envolvió por completo. Así que lo acepté. Firmé con mi propia sangre. El diablo, sonriendo, se fue, dejándome solo con mi decisión. Y con el pacto, lo que vino después fue mucho peor de lo que imaginé. A partir de ese momento, todo cambió. Al principio, no entendía qué había hecho, qué había desatado en mi vida. Durante semanas, la oscuridad se apoderó de mi mente, pero al mismo tiempo, algo más comenzó a suceder. Sentía que mi cuerpo cobraba fuerzas que nunca había conocido. Cada pensamiento, cada deseo, se volvía tangible, casi alcanzable. El convento, antes un lugar de serenidad, ahora me parecía opresivo, insignificante. Sentía que el poder que había ganado me arrastraba hacia una dirección que no podía controlar. Una noche, mientras rezaba, una visión me atravesó. No era una ilusión, ni un sueño. Era real. Vi al diablo, de pie frente a mí, observándome con una mirada penetrante. «Has comenzado bien, monje», dijo con voz profunda y burlona. «Pero este poder que has pedido, no te será dado sin sacrificio». Mi corazón palpitaba con fuerza. «¿Sacrificio? ¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque en lo profundo de mi ser ya intuía lo que vendría. Él sonrió de una manera que heló mi sangre. «Cada deseo tiene su precio. Y tu alma, monje, ya ha comenzado a pertenecerme. Ahora, debes pagar». Al principio, no entendí cómo algo tan intangible como mi alma podía ser lo que me ataba a él. Pero pronto, la verdad se fue revelando en mi mente. El poder que había recibido no venía sin consecuencias. Los sueños, mis sueños, se convirtieron en pesadillas, cada vez más vívidas y perturbadoras. Veía seres oscuros y sombras que susurraban mi nombre, arrastrándome hacia un abismo. Me despertaba en medio de la noche, sudoroso y sin aliento, preguntándome si era una visión o si realmente ya había cruzado el umbral. En mis momentos de claridad, trataba de arrepentirme. Trataba de rezar, de pedir perdón, pero las palabras parecían vacías, incapaces de llegar a un cielo que ahora me parecía distante, ajeno. El diablo, siempre presente, nunca dejaba de acecharme. «No hay regreso para ti, monje», me decía cada vez que intentaba huir de este destino que había elegido, o mejor dicho, al que me había entregado sin resistencia. Algunos días, me encontraba parado frente a los altares del convento, mirando las figuras de santos y vírgenes, pero ya nada me consolaba. Estaba vacío, atrapado en un limbo que me consumía lentamente. El poder que me había otorgado el diablo no era solo físico, sino también mental. Podía manipular las mentes de los demás, ver sus deseos más ocultos, incluso influir en sus acciones. Era un poder peligroso, que comenzó a corromperme aún más. Las tentaciones, como un torrente imparable, me arrastraron más lejos del monje que alguna vez fui. La avaricia se apoderó de mí, el deseo de controlar todo a mi alrededor. Comencé a usar ese poder sobre mis compañeros del convento. Primero, pequeños cambios. Un susurro aquí, un pensamiento implantado allá. Luego, cosas más grandes.
Podía hacerlos dudar de su fe, hacerlos actuar en contra de sus propios principios. La culpa me asfixiaba, pero el poder seguía siendo más fuerte. ¿Cómo podía detenerme ahora? ¿Cómo podría regresar a la vida simple y austera que alguna vez había tenido? Sabía que ya era demasiado tarde. Las voces comenzaron a crecer, cada vez más claras. No hay vuelta atrás, me decían. Ya estás aquí, en este mundo de sombras. Ahora, debes servir. Y así lo hice. A medida que pasaba el tiempo, mi alma se hundía más y más en el abismo. Ya no era el hombre que solía ser. El convento, que había sido mi refugio, se convirtió en una prisión. Los demás monjes comenzaron a sospechar, pero ya no importaba. Mi poder los mantenía a raya. ¿Quién podría desafiarme cuando controlaba sus mentes? Pero lo peor de todo fue cuando empecé a ver la verdad detrás de la promesa del diablo. No era solo mi alma lo que él había reclamado. Cada ser que caía bajo mi influencia, cada alma que guiaba hacia la oscuridad, también alimentaba su fuerza. Yo era un peón en su juego, un instrumento en su eterna guerra contra la luz. El sacrificio, esa palabra que tanto me había aterrorizado, comenzó a tomar forma. Al principio, creí que podía seguir, que podría controlar el poder que me había sido otorgado. Pero pronto comprendí que el diablo no da nada sin que algo sea tomado a cambio. El pacto que había hecho no solo había sellado mi destino, sino también el de todos aquellos que tocaba. Cada vez que utilizaba ese poder, una parte de mi alma se desvanecía un poco más. Así fue como el monje que buscaba respuestas y poder, perdió su alma en el proceso, condenado a servir por toda la eternidad. Y cada noche, al cerrar los ojos, sé que estoy a un paso más cerca del abismo que él me prometió. Las noches ya no eran tranquilas, ni siquiera en mis sueños. El diablo, que al principio se había mostrado como una figura distante, ahora se volvía tangible, más cercano, más presente. Podía sentir su mirada en cada rincón de mi ser, cada susurro de mi alma le pertenecía. Ya no era solo una visión esporádica, sus palabras, su presencia, se infiltraban en mi mente constantemente, como un veneno que no podía sacarme. Tu alma ya no te pertenece, me decía cada vez que cruzaba el umbral de la iglesia, como si estuviera observando cada uno de mis pasos, cada acción que tomaba. No eres más que una extensión de mi voluntad. La vida en el convento se volvió una pesadilla. Ya no podía confiar en nadie. Mis compañeros, aquellos con quienes compartí años de plegarias, se volvían extraños, casi irreconocibles. Los veía luchar con sus propios demonios, la duda sobre sus corazones como un eco de lo que yo había hecho. Y sin embargo, no podía dejar de usar el poder que me había dado el pacto. Cada vez que lo hacía, la oscuridad se volvía más profunda en mi alma. El poder era adictivo, me arrastraba más y más, hasta que ya no pude distinguir entre lo que era real y lo que no. Comencé a darme cuenta de lo que había hecho. Las pequeñas voces de arrepentimiento que al principio había ignorado empezaron a intensificarse. Ya no podía rezar con sinceridad, las palabras se me atoraban en la garganta. No era el monje piadoso que había sido, sino un ser consumido por la avaricia, por el deseo de más poder. Cada día me alejaba más de la fe, de todo lo que había creído. La cruz que llevaba sobre mi pecho ya no significaba lo mismo. Ya no era un símbolo de salvación, sino un recordatorio de lo que había perdido. Fue entonces cuando comencé a ver a otros caer. Al principio, los veía desde las sombras, sin intervenir directamente. Pero a medida que mi poder crecía, mi influencia también lo hacía. Los hombres del convento, aquellos que eran mis amigos, empezaron a cambiar. Algunos se volvían más arrogantes, otros más solitarios y distantes, como si algo los estuviera consumiendo. Había algo en sus ojos que reflejaba la misma oscuridad que yo había descubierto en mí mismo. Era el pacto, esa fuerza que no podía controlar. Como si la maldición del diablo se extendiera más allá de mí, alcanzando a aquellos que me rodeaban. Los veía luchar contra su propia naturaleza, pero, como yo, caían en la misma trampa.
Cada uno de ellos era, de alguna manera, parte de mi caída, aunque yo no podía evitarlos. Cada alma que sucumbía alimentaba aún más al diablo, dándole más poder, más control. Había momentos en los que me preguntaba si algún día terminaría, si podría librarme de esta maldición. Pero la respuesta siempre era la misma: el pacto no tiene salida. El precio que pagas es la condena eterna. No importa cuánto llores, cuánto desees regresar al pasado. Nada de eso importa cuando te has entregado de esta manera. Al principio, traté de luchar. Busqué formas de romper el pacto, de liberar mi alma. Visité lugares sagrados, realicé rituales en solitario, buscando algún resquicio de esperanza, alguna grieta en el acuerdo. Pero siempre, al final, la voz del diablo me alcanzaba, resonando en lo más profundo de mi ser: no hay escape, monje. Ya eres mío. Y entonces, la desesperación se convirtió en algo más tangible. No solo era el poder el que me consumía, sino también el aislamiento. Ya no podía mirar a los ojos a los demás sin ver el reflejo de mi propia perdición. Los hermanos del convento me evitaban, como si algo en mí los repeliera. Quizás ya no podía ocultar la oscuridad que me envolvía. Quizás ya no podía ocultar que, a pesar de todo, algo dentro de mí seguía deseando más poder, más control, más conocimiento. Cada vez que me encontraba en la quietud de la noche, la misma sensación me invadía, la sensación de que algo me observaba desde las sombras, aguardando. Era el diablo, claro. Siempre estaba allí, esperando que tomara la siguiente decisión, que cayera más y más en su trampa. Y cada vez que me acercaba al borde de la desesperación, él me ofrecía más. Más poder, más control. Me decía que no importaba lo que hubiera hecho, lo que fuera a hacer. Yo era su propiedad. Hubo un tiempo en que traté de resistir. Traté de hacer el bien, de recordar los votos que había tomado. Traté de redimir mi alma. Pero cada intento era inútil. El poder que me había otorgado ya no podía ser deshecho. Y más allá de eso, el simple hecho de seguir buscando la redención me hacía sentir más atrapado, más impotente. El pacto no podía romperse, ni siquiera con todas mis oraciones y sacrificios. La verdad, la dolorosa verdad, es que ya no estaba seguro de qué quería. Había llegado a un punto en que la idea de escapar ya no parecía una opción. Lo que alguna vez fue un deseo de poder, ahora se había convertido en una condena que arrastraba mi alma cada vez más lejos de la luz. Había algo en ese poder, en esa oscuridad, que me absorbía. Y la verdad más aterradora de todas es que, en el fondo, ya no estaba seguro de querer escapar. Así continuaba mi vida, atrapado en una espiral de oscuridad y poder, una vida que ya no era mía, una vida que pertenecía al diablo. Los días se volvían indistinguibles unos de otros, y la mente, esa que alguna vez fue mi refugio, comenzó a desmoronarse. Cada amanecer se sentía como un peso más en mis hombros, cada oración que pronunciaba parecía vacía, hueca. Aunque los demás monjes seguían su rutina, seguían sus rezos y meditaciones, yo ya no compartía su fe. El convento, ese lugar que alguna vez fue mi santuario, ahora se convertía en un laberinto sin salida, un recordatorio constante de la condena que había elegido. A menudo, me encontraba caminando por los pasillos oscuros en la quietud de la noche. El silencio era profundo, pero sentía que no estaba solo. Las paredes, las columnas, todo parecía observarme, como si las sombras mismas cobraran vida. A veces escuchaba susurros, voces que se deslizaban a través de los rincones de la iglesia, esas voces que me llamaban, me reclamaban. El diablo no se limitaba solo a las palabras. Ahora, sus apariciones eran cada vez más frecuentes. Una noche, mientras meditaba en mi celda, sintiendo que mi mente se deslizaba por la cuerda floja entre la realidad y la locura, sentí una presencia, tan poderosa, que el aire mismo se volvió denso. De repente, una figura oscura apareció frente a mí. No necesitaba verlo para saber quién era. Era él. El diablo. Has crecido, monje. Has aceptado tu destino,
dijo, su voz suave pero cargada de una autoridad que me hacía temblar. Ya no eres el hombre que una vez fuiste. Has dejado atrás la luz, y en su lugar, la oscuridad se ha apoderado de ti. Has dejado de ser humano. Me levanté, incapaz de moverme o decir una palabra. Él estaba allí, tan real como el aire que respiraba. No podía huir, no podía escapar. Y no podía negar lo que había dicho. Ya no era humano. Había cruzado esa línea irremediable, donde las decisiones ya no se pueden deshacer. Cada vez que pensaba en el hombre que alguna vez fui, sentía una punzada de dolor, una sensación de que esa persona ya no existía, de que era solo una sombra de lo que solía ser. ¿Y ahora qué?, pregunté, mis palabras saliendo de mi boca como un susurro. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era cruel, como la sonrisa de quien sabe que ya te ha vencido. Ahora, haces lo que debe hacerse. Lo que siempre has querido, pero no sabías cómo pedirlo. Ahora tienes el poder de moldear el mundo a tu voluntad. Lo que más me aterraba no era su oferta, sino el hecho de que en ese momento, una parte de mí deseaba aceptar lo que me ofrecía. Mi alma, tan rota, tan vacía, no sentía el peso de la decisión. El poder, la sensación de control sobre todo lo que me rodeaba, me tentaba. El miedo que solía sentir se había desvanecido. Ya no tenía miedo del diablo. Lo había aceptado, en algún lugar de mi ser, como parte de mí. Tu alma ya no tiene valor para ti, ¿verdad?, continuó él, su voz como una caricia macabra. Pero aún puedes usarlas, ¿sabías? Las almas. Las que tienes bajo tu control. ¿Acaso no lo sientes? Cada vez que usas tu poder, cada vez que manipulas una voluntad, una parte de tu alma se va, pero también creces. ¿Acaso no lo deseas, monje? ¿Acaso no sientes el poder de ser el dueño de todo? Esas palabras, esa sensación, me envolvieron como un manto. El poder era real. Podía sentirlo surgiendo dentro de mí, alimentado por las almas de aquellos que había influenciado, aquellos que había arrastrado al abismo con mi propia mano. La tentación era tan grande, tan abrumadora, que casi olvidé quién era. Las noches pasaron, y mi lucha interna continuó, pero no era la lucha de un hombre que busca redención. Era la lucha de alguien que comenzaba a abrazar su caída, a encontrar consuelo en la oscuridad. Ya no trataba de resistir. Ya no intentaba revertir lo que había hecho. La sombra que me acompañaba se volvió parte de mí, y los ecos de las voces que escuchaba se volvieron mi único consuelo. Una tarde, mientras caminaba por el jardín del convento, vi a un joven monje, uno nuevo que había llegado hace poco. Sus ojos brillaban con la misma luz que alguna vez había tenido yo, la misma esperanza, la misma fe. Pero ahora, vi algo más. Vi en él la misma fragilidad que había tenido yo. Y sentí un impulso profundo, un deseo de apoderarme de su voluntad, de darle el mismo poder que había recibido, de mostrarle lo que realmente era el camino hacia la verdadera fuerza. Pero en el mismo instante en que esa idea cruzó mi mente, algo se detuvo dentro de mí. Fue como un golpe en el pecho, una sacudida que me hizo dudar, aunque fuera solo por un segundo. En su rostro vi lo que yo había perdido, la pureza. Pero al mismo tiempo, la tentación era más fuerte que nunca. El diablo no dejaba de susurrar en mis oídos. Tómalo. Es tuyo. Ya nada te detiene. Comencé a caminar hacia él, con una sonrisa en el rostro, pero al acercarme, el joven me miró, y vi en sus ojos algo que me heló por completo. No era miedo, ni desconfianza. Era compasión. Como si supiera lo que había hecho, como si pudiera ver el vacío dentro de mí. Y en ese momento, por primera vez, sentí miedo. Un miedo que jamás había experimentado antes. No era el miedo del diablo. Era el miedo de ser visto, de ser descubierto, de saber que alguien más podía ver lo que yo había llegado a ser. De repente, el joven monje dio un paso atrás, como si me reconociera por algo mucho más profundo que mi rostro, mucho más que mi apariencia.
El silencio se apoderó de la escena y yo, por primera vez en años, dudé. El joven monje, aún con la mirada fija en mí, no se apartaba. Algo en sus ojos me atravesó con una fuerza que no pude entender del todo. No era miedo, ni tristeza, ni compasión como había creído al principio. Era una mezcla extraña de comprensión, como si él supiera lo que había hecho, lo que había perdido, como si pudiera ver más allá de las máscaras y las mentiras que había tejido alrededor de mi alma. En ese momento, la presión en mi pecho se intensificó, como si el aire que respiraba se volviera más espeso, más difícil de tragar. Sentí la necesidad de apartarme de su mirada, pero algo me anclaba a él, algo que no podía identificar. Sus ojos no eran solo los de un joven lleno de fe, sino los de alguien que había visto, tal vez sin saberlo, las mismas sombras que yo. ¿Qué ves en mí?, le susurré, mis palabras temblando, aunque no quería mostrarlas. El monje no respondió de inmediato. Dio un paso atrás, como si sintiera que mi presencia era demasiado pesada, pero no se dio la vuelta. Se quedó allí, observándome con una calma que me inquietaba más de lo que esperaba. Su rostro era sereno, pero su mirada, esa mirada tan profunda, se sentía como si estuviera buscando algo en mí, algo oculto que yo mismo había intentado enterrar. Y, en ese instante, algo despertó dentro de mí, un eco distante de la persona que había sido, antes de hacer el pacto, antes de perder mi alma. Me di cuenta de que, de alguna manera, él era mi reflejo. Su juventud, su inocencia, su fe, todo lo que yo había sido, antes de que las sombras me consumieran. Fue un recordatorio doloroso de lo que había perdido. La visión de su rostro tan puro me trastornó. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había permitido que el poder me cegara tanto? ¿Cómo me había entregado por completo al diablo, sin importar el precio? La pregunta seguía resonando en mi mente, y por primera vez, me sentí vulnerable, débil, como un hombre perdido, atrapado en una telaraña de decisiones que no podía deshacer. ¿Qué has hecho?, dijo el joven monje, su voz suave pero firme. No era una acusación, sino una pregunta sincera, como si quisiera entender, como si aún creyera que había algo de redención en mí. ¿Cómo llegaste a esto? Mis ojos se nublaron por un instante y sentí el peso de sus palabras aplastándome. No podía responder. No podía encontrar las palabras para explicar lo que había hecho, lo que había perdido, lo que el diablo había hecho de mí. Solo podía mirar al suelo, avergonzado. La vergüenza me envolvía, como una capa oscura que ya no podía quitarme. Pero, en ese mismo instante, sentí una fuerza desconocida nacer dentro de mí. Una mezcla de furia y desesperación. El poder que siempre había estado presente, esa energía que me permitía manipular y controlar a los demás, surgió de lo más profundo de mi ser, como si no pudiera dejarlo ir. El diablo estaba dentro de mí, y su influencia no se desvanecía tan fácilmente. «No entiendes», grité, incapaz de contener la ira. Mi voz se quebró con la desesperación. «No entiendes lo que es estar atrapado, lo que es perderlo todo, lo que es haber vendido tu alma. Nadie puede comprenderlo, nadie puede escapar». El joven monje, lejos de retroceder, dio un paso hacia mí. «Te equivocas», respondió con una calma que solo incrementó mi angustia. «No necesitas entender lo que has hecho. Solo necesitas entender lo que puedes hacer ahora. Aún puedes cambiar». Mis ojos se clavaron en los suyos, buscando una señal de que hablaba en serio, que había una salida, que había una forma de redimir lo que había perdido. Pero en su mirada solo había compasión, una compasión que no podía comprender. Él no sabía lo que era estar atado a las sombras, lo que era sentirse arrastrado hacia un destino sin escapatoria. «Tu alma está condenada, ¿verdad?», continuó él, su tono ahora más suave, como si intentara acercarse a mí sin forzarme. «Pero eso no significa que debas seguir arrastrando a otros contigo. No tienes que ser este monstruo». Las palabras del joven me atravesaron, como una espada que perforaba la oscuridad en mi interior. Era cierto. En lo más profundo de mi ser,
sabía que no solo había perdido mi alma, sino que había arrastrado a otros conmigo. Había causado dolor y sufrimiento, había destruido vidas con el poder que había deseado tan desesperadamente. Pero ahora, aquí estaba, enfrentándome a la cruda realidad de lo que había hecho, y por un momento, el peso de mi culpa me abrumó. El diablo, siempre tan presente, no tardó en reaccionar. Susurros en mi mente, su risa burlona. No escuches sus palabras, monje. Él es débil. Nadie puede salvarte, y mucho menos a los que has destruido. Pero algo dentro de mí resistió. Algo en las palabras del joven monje, algo en la pureza de su mirada, despertó una chispa de duda en mí. ¿Había alguna posibilidad de redención o todo ya estaba perdido? ¿Era posible revertir lo que había hecho o había cruzado una línea de no retorno? La lucha interna se volvió más feroz y me encontraba atrapado entre dos fuerzas, la oscuridad del pacto, que me instaba a seguir avanzando en mi caída, y una pequeña llama de esperanza, una llama que me decía que tal vez, solo tal vez, había algo más allá de la oscuridad. Me alejé lentamente, sin saber qué hacer, sin saber a quién seguir. Las voces del diablo seguían en mi cabeza, como un eco interminable, pero la voz del joven monje también permanecía, como una suave llamada a la luz. Pero, ¿podría yo, el hombre que había vendido su alma, realmente encontrar el camino hacia la redención? Me di la vuelta, incapaz de mirar más tiempo al joven monje. El peso de la decisión, la lucha interna, me consumía. La oscuridad dentro de mí era demasiada, pero algo en su mirada seguía resonando, como un susurro que me llamaba desde lo más profundo. El diablo reía, su voz retumbando en mi mente, burlándose de cualquier esperanza que pudiera quedar. Ya eres mío, monje. Nada de lo que hagas podrá cambiar eso. Pero en ese momento, un rayo de luz, aunque pequeño, atravesó las sombras. No era un camino claro, ni fácil, pero era un rastro de redención, algo que podría intentar alcanzar. Dudé por un segundo, y ese segundo fue suficiente. Sabía que el viaje hacia mi salvación no sería simple, pero algo dentro de mí se rebeló. Tal vez aún podía luchar. No lo sabía con certeza, pero una cosa estaba clara, ya no iba a ceder tan fácilmente al diablo. Me adentré en la oscuridad con una última pregunta: ¿podría realmente salvarme, o estaba irremediablemente perdido? La respuesta seguía flotando en el aire, incierta. Solo el tiempo lo diría.